Lo anterior fue el verso 21. Ahora en el verso 22 dice: mas si vivir en la carne resulta para mí beneficioso en la obra. Lo que está hablando acá es Pablo, que si de cierta manera, aún él viviendo, ¿sí?, no es beneficio para él, es cierto, porque de cierta manera él ya dijo que la muerte es ganancia, pero para la obra sí es beneficio, digamos, la obra de la iglesia, el predicar, el enseñar, es de beneficio que él viva. Entonces él dice, entonces no sé qué escoger, porque él ya logró ver que la muerte es ganancia. Entonces dice, ya no sé qué escoger, no sé si quedarme vivo, no sé si morir, porque para mí el vivir es Cristo, pero como el vivir es Cristo, yo quiero ganancias. Y la ganancia está en morir. Pero si me pusieran a escoger, no sé qué escoger. Porque de cierta manera Pablo estaba diciendo, si estoy vivo estoy para Cristo, y si estoy muerto estoy para Cristo. No hay pierde. Entonces Pablo entiende que no puede escoger. Digamos, de cierta manera, al ver el beneficio, tanto para la iglesia, tanto para él, dice, entonces no sé, no quiero dejar a la iglesia sin beneficio, pero tampoco me quiero quedar sin beneficio. No sé qué escoger. Créanme, si me lo pusieran enfrente, no sé qué escoger. Porque veo a Cristo en vida y veo a Cristo aún en mi muerte. Verso 23 dice, porque en ambas cosas estoy puesto en estrecho. Como quien dice, me siento así como que me estuvieran estrechando, o como que estuvieran diciendo aquí o allá. Pablo dice de esa manera, expresa su forma de sentir. Y dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Él, dentro de él, hay un deseo de partir e irse con Cristo. Pero dice, lo cual es mucho mejor. Ok, primero nos dice que no puede escoger, pero de cierta manera nos está llevando a un punto. El vivir es Cristo. Pero créanme, dentro de la situación que lógicamente, humanamente uno vive, y como les decía, el deseo de la vida no es morirse, es vivir. Pero Pablo dice, definitivamente les quiero decir algo, estar con Cristo es muchísimo mejor. ¿Sabe por qué lo hacía? Para que también lográsemos hoy en día nosotros entender que la muerte física para el cristiano no es pérdida, no debería ser dolor, no debería ser para los que se quedan sufrimiento, es que se fue, no debería ser así. Pero no estoy diciendo, es que la mayoría dice sí, porque usted no lo quiere. No estoy diciendo eso. Sino estoy diciendo que al final Pablo nos estaba diciendo, ¿saben qué? El vivir es Cristo aquí es glorioso, es bonito. Pero el estar con Cristo, el ver a Cristo, el verlo cara a cara, eso es mucho mejor. Una experiencia que lógicamente tendremos un día todos. Una experiencia que definitivamente un día lo podremos sentir y percibir. Pero eso nos estaba diciendo, es mucho mejor. Y créanme, definitivamente hoy en día, pues puedo decirlo, es mucho mejor. Pero lógicamente, vamos a seguir viviendo para Cristo. Y cuando nos toque la muerte, obtendremos la ganancia, la cual Pablo decía que era mejor. Y claro que es mejor. Espero que lleguemos a ese nivel a entenderlo, como Pablo lo hizo ver a la iglesia de Filipenses, hoy a la iglesia que somos nosotros. Libro de Filipenses. Enfoque: la guianza del Espíritu Santo. Introducción. El nombre de este libro proviene de la ciudad de Filipos, al este de Macedonia, a 17 kilómetros del mar Egeo. Esta ciudad se llamó así en memoria del rey Filipos II de Macedonia, padre de Alejandro el Grande. En los días de Pablo, este lugar era una ciudad humana privilegiada y un puesto militar. Dentro de la introducción, lo primero que quiero tocar es el punto del enfoque, como normalmente lo he hecho. Y en el enfoque, en el libro de Filipenses, es la guianza del Espíritu Santo. Algo que nosotros necesitamos entender y tener claro en cuanto a nuestro servicio a Dios es que el Espíritu Santo
se va a relacionar con nosotros, Él va a buscar la forma de hacernos entender a nosotros según la operación de Él o en qué le somos útil a Él, digamos. Lo primero que tenemos que entender es que la operación del Evangelio después de Cristo hoy se centra en su Espíritu Santo, digamos, en el poder que Él tuvo cuando estuvo en la tierra, el poder que Él dijo que nos iba a dejar, el poder que hoy en día está en la tierra, es Dios, es Él, digamos, unos son, pero hoy Cristo se manifiesta a través de su Espíritu Santo en la tierra. Entonces necesitamos entender que Él es el que hace la obra de salvación, digamos. Cristo era la promesa y la promesa que era Cristo nos dejó otra promesa y la promesa que hoy en día es el Espíritu Santo. Digamos, la promesa que Cristo significaba, dijo que Él nos bautizaría con su Espíritu Santo. Entonces, hoy en día nosotros necesitamos entender que el Espíritu Santo, así como vino a Cristo en forma de paloma, a Cristo en nosotros, puede ser de la misma manera, pero de alguna otra manera Él viene a nosotros. Entonces en nosotros se empieza a dar la conversión, digamos. La conversión tiene que ver con el despertar espiritual, como quien dice, algo que antes nosotros hacíamos era pecar desenfrenadamente, sin tener redargüimiento, sin aborrecer el pecado. De esta manera nos gustábamos, deleitábamos en ello y sin desear el pedir perdón, el arrepentimiento. Digamos, antes definitivamente nosotros nos movíamos como normalmente se mueve un hombre sin la influencia del Espíritu Santo. Cuando nosotros venimos al Espíritu Santo y Él viene a nosotros, más bien sería, y nos despierta y nos da ese despertar espiritual, entonces nosotros tenemos conexión espiritual con Él. Entonces nos empieza la guianza del Espíritu Santo. ¿Cómo puedo reconocer la guianza del Espíritu Santo? Lo primero que el Espíritu Santo va a hacer en nosotros es que nosotros necesitamos leer la Biblia, digamos. Él quiere que nosotros nos llenemos de conocimiento, de sabiduría, de información, de consejo, de ley, de palabra, de decretos, de todo lo que Dios ha dado. Es ahí donde nosotros necesitamos como que comprender que el Espíritu Santo nos va a poner a nosotros sed y hambre de justicia, deseos de leer la Biblia y aprender. Lógicamente, ¿cómo vamos a entender nosotros que nuestro ser o la oposición de la carne va a surgir con nosotros? Es que nosotros no vamos a tener ganas de leer la Biblia, digamos. Dentro de mis ganas de leer la Biblia también me van a venir las ganas de no leer la Biblia. Entonces yo debo entender que las ganas que yo siento de leer la Biblia son del Espíritu y las ganas que tengo de no leer la Biblia son de la carne. Entonces necesito entender que el Espíritu Santo está como que dice, lee la Biblia, infórmate, pero está en mi carne, no la leas, no te informes, entre más ignorante mejor. Así es como opera y en nosotros necesitamos reconocer la guianza del Espíritu Santo. Ahora bien, otra forma. Normalmente cuando el Espíritu nos pone a nosotros, por ejemplo, el deseo de orar, es otro deseo que va a venir y la Biblia lo respalda. La Biblia respalda que leamos la Biblia respalda que oremos. Otro deseo es congregarnos, a empezar a asistir a la iglesia, a formar parte de la iglesia, a trabajar dentro de la iglesia. Eso es la guianza del Espíritu Santo. Ahora, bien, nosotros necesitamos comprender todo esto para saber en qué somos útiles para Él. Pablo entendió la guianza del Espíritu Santo y se dio cuenta que él había sido llamado a ser apóstol. Por ello es que él dice apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Digamos, él está hablando de algo que lógicamente el Espíritu Santo se lo reveló, le hizo sentir, se lo manifestó. Entonces él está hablando algo que lógicamente el Espíritu Santo le estaba diciendo: tú eres un apóstol de Jesucristo y me eres útil y vas a hacer esto y vas a hacer lo otro. Escribió las cartas, hizo todo ello a través
de la guianza del Espíritu Santo. Y es algo que nosotros necesitamos comprender hoy en día. Así que todo lo que Pablo hizo, no solo en Filipenses, sino en todo lo que él realizó, las cartas paulinas como son conocidas, fueron inspiración del Espíritu Santo al hacerlo. Y hoy en día a nosotros nos sirven como una forma de guía, como yo lo digo, una interpretación del Antiguo Testamento, para que nosotros sepamos desarrollarnos como iglesia de Cristo en esta tierra y podamos cumplir el trabajo por el cual Dios nos ha traído. El Espíritu Santo es el que me ha llevado a mí a evangelizar. El Espíritu Santo es quien me ha llevado a leer la Biblia y hoy en día enseñar la Biblia. El Espíritu Santo es quien me pone a orar, a congregarme. El Espíritu Santo es el que me dice que debo hacer estos videos y transmitirlo a través de estas redes sociales para que quienes puedan estar en las redes sociales reciban también esta revelación que el Espíritu Santo está trayendo. Y así es como debemos de entender la guianza del Espíritu Santo de Dios. En el primer punto de la introducción encontramos que la ciudad de Filipos estaba cerca de Macedonia y que realmente comprendamos que era reconocida así por el rey Filipos II y nos da más o menos la ubicación donde está. También nos dice que era una ciudad privilegiada, humana, porque habían personas capacitadas, entendidas, que de cierta manera entendían sobre la humanidad o cómo convivir humanamente. Y era también un puesto militar del Imperio Romano. Entonces, a través de toda esta información entendemos dónde se movía Pablo, dónde lo llevó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo a través de él le permite formar una iglesia en ese lugar y sucesivamente el Evangelio empieza a progresar fuera de las fronteras del judaísmo, fuera de Israel, fuera de todo lo que de cierta manera se conocía como había iniciado. Ya acá estamos viendo ya la expansión del Evangelio a través del apóstol Pablo y su comitiva de personas que trabajaban con él. Y lógicamente el objetivo de ellos era seguir con la predicación del Evangelio. Gracias a Dios así siguió y sucesivamente llegó a muchos países, llegó al mundo entero. Hoy pues yo me encuentro en Guatemala, entiendo todo eso. Esta información es necesaria para entender realmente el libro de Filipenses y poder comprender cuando Pablo se expresaba a ellos y por qué lo decía y cómo ellos percibían de cierta manera lo que Pablo les estaba dando a conocer. Eso es lo que entendemos en la primera parte de la introducción. La iglesia de Filipos fue fundada por Pablo y su equipo de colaboradores, los cuales fueron Silas, Timoteo y Lucas. En su segundo viaje misionero en respuesta a la visión que Dios le dio en Troas, según Hechos 16, 9 y 12, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio que estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, a una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. En el segundo punto nos aclara que la iglesia fue creada por Pablo, por su equipo de colaboradores. Entre ellos estaba Timoteo, estaba Silas, estaba Lucas, personas que de cierta manera pues también inspiradas por el Espíritu Santo, haciéndoles el Espíritu Santo ser útil, se unen a Pablo. Era un equipo de trabajo que de cierta manera el objetivo era hacer progresar el Evangelio. Ahora, ese deseo solo lo puede poner Dios. Como quien dice, lo que necesitamos entender acá es que Dios pone el querer como el hacer. Créanme que y yo en mi experiencia logré entender eso. Por ejemplo, hubo un tiempo que yo trabajé en un ministerio, bueno, así le denominamos en ese entonces, mi casa de oración de los ministerios celestiales. Y me acuerdo que Dios empieza a utilizar a unas señoritas que formaron parte del equipo de este ministerio. Pero créanme, jamás llegué con personas a decirle: mire, usted va a trabajar con nosotros y Dios me lo puso. No, ellas empezaron a llegar al principio y me acuerdo que cuando tuvieron la plática, digamos, ¿será que nos pueden apoyar en esto? Muy bien. Y era aquello de aquel entusiasmo de querer trabajar,
de querer predicar, de querer enseñar, de querer orar, de querer cantar, digamos, nada era impuesto, nada era que, digamos, de mi persona venir y decir, mire, usted va a hacer esto, usted va a hacer lo otro y lo tiene que hacer porque si no, nada de eso. Yo llegaba, mire, fíjese que necesito que me ayuden tal cosa. Muy bien, claro, ahí estamos. Lo hacía, miren, créanme, eran unos cultos tan gloriosos, porque era más que todo en una casa donde se celebraban estos cultos. Créanme, me acuerdo que empezaron a llegar personas y personas, llegó un tiempo que llegaban personas hasta de San Marcos, personas de Cutiapa, personas de muchos lugares empezaron a llegar, sin que nosotros tampoco le dijéramos, miren, vengan, no, eran personas que de cierta manera me acuerdo que algunos, mire, Dios me lo reveló en un sueño, que yo venía por acá, fíjese que yo tuve esto, o tuve una revelación, o tal hermano me dijo, o tal hermana me mostró, que Dios le había mostrado que aquí había una fuente de agua para las ovejas, y venían y bebían ese agua limpia, y era que, créanme que, sin que nosotros tuviéramos que decirme, usamos esta, yo les digo todo esto, ¿por qué? Porque yo me acuerdo cuando empezaron las células, cuando empezaron los grupos en las iglesias, y todo el método de trabajo que les metían, mire, ya no les digan plática, ya no les digan predicación, porque si no las personas no van a querer venir, díganles que es un grupo que se reúne a charlar, a comerse un panito, buscaban estrategias de cómo, en otras palabras, cómo convencer a que la gente fuera, oyera la palabra, que hacía la fuerza, y al final ese método no funcionó, y yo cada vez que oía todo esto, me quedaba y decía, pero cuando nosotros estábamos haciendo, entonces jamás utilizamos métodos así. Dios de muchas maneras operó, Dios de muchas maneras hizo lo que Él tenía que hacer, y lógicamente los guiaba hacia este lugar, y es ahí donde empiezo a entender la guianza del Espíritu Santo, digamos, no fue mía, digamos, también esto se terminó, me acuerdo cuando el Espíritu Santo me mostró que esto se iba a terminar, entonces me iba a empezar a utilizar en las iglesias, y fue así, estuve trabajando con varios pastores, estuve predicando, ya iba terminando casi todo eso, el Señor me dice, bueno, empieza a crear el libro de enseñanza, sigo trabajando, me acuerdo mis primeros tanes, le llamo yo, mis primeros pasos de enseñar fueron en las iglesias donde me conocían, algunas todavía no, fui, platicamos, llegamos a un acuerdo. Me acuerdo todo eso y cómo Dios traía, y ya me había dado este material que hoy en día estoy dando la enseñanza, y es a través de este material. Ya después me acuerdo que se acabaron las enseñanzas, viene la pandemia, estamos en un tiempo así donde el Señor me decía, empieza ya con las redes sociales, y yo, no Señor, pero si yo no puedo ni manipular programas para editar videos, para esto, entonces, como estamos en el tiempo de pandemia, el Señor me pone a editar videos, me empieza yo empiece a experimentar ciertas cosas como para la edición y muchas otras cosas que necesitaba entender, y sucesivamente empiezan ya todas esas enseñanzas en las redes sociales. Eso es la guianza del Espíritu Santo, digamos. El Espíritu Santo es el que te va a impulsar. Créeme, a veces me ha tocado, como no lo cuento por quejarme, sino que a veces me ha tocado bien cansado, trabajando todo el día. Alguien diría, lo que yo me merezco es una cama, dormir, y me ha tocado. A veces le digo al Señor, solo dame fuerza, no quiero grabar, Señor, dentro de mi carne siento aquel cansancio terrible. Pero créanme, cuando empiezo ya acá a grabar, empiezo a estar acá con las personas, digamos, sabiendo que esto va a ser útil para personas, para iglesias, para personas que de cierta manera necesitan una enseñanza, y que alguien les hable realmente de lo que Dios me permite hablar acá. A rato se me quita el sueño cuando miro desde la 1 de la mañana, y así sucesivamente. Esa es la guianza del Espíritu Santo, y me vuelvo a levantar otra vez a las 5:30 a trabajar, y como que nada había pasado. Es cierto, a veces recaigo un poquito, pero de igual manera Dios me permite experimentar esa satisfacción de saber que estoy siendo llevado a través de la guianza del Espíritu Santo, y por ello es que puedo decir todo esto, porque realmente ver al equipo de trabajo de Pablo, me imagino ese equipo de trabajo que hoy tal vez no lo tengo, pero bueno, Dios ha estado inquietándome con otro tipo de trabajo para la iglesia. Entonces le digo a Dios, bueno Señor, tú sabes cuándo iniciamos con esto. Realmente el punto acá es seguir trabajando dentro de la iglesia con el ministerio que Dios nos ha dado, para
que entendamos, el Espíritu Santo nos está guiando y está tratando de llevarnos a lo que somos útiles en lo que Él quiere realizar en esta tierra.